creador. ¿Recuerdan que yo les hablé de la metáfora de los dos libros? Que mañana vamos a ver si terminamos ese asunto. Hay dos libros a través de los cuales nos habla de Dios. Ya hemos comentado eso. Pues el nombre de Dios sí o sí está en la Biblia. Ustedes no verán en la naturaleza un cartel que diga Made in Dios. No lo verán. La naturaleza es una exposición, es una galería de arte, como hemos hablado esta mañana, pero no está el nombre del autor. No sabemos quién es por la naturaleza. Mañana voy a presentar un tema muy bueno de cómo se puede demostrar con evidencia científica que la naturaleza ha sido creada por un ser inteligente. Y vamos a verlo. Pero no quién es el creador. ¿Sí? La exposición va a estar buena, no porque la he preparado yo. Les voy a hablar del movimiento de diseño inteligente. Es genial. Vamos a aprender muchas cosas. Se nota, ya les adelanto, que se va a notar que la naturaleza ha sido creada. Pero vuelvo a repetir, ¿por quién? No sé. En la naturaleza no van a encontrar el autor de la naturaleza. Para saber quién es el autor hay que ir al otro libro. Ya les estoy diciendo desde el primer momento que se complementan. Y entonces tenemos que ir a la Biblia, que sí identifica al Creador. Entonces, sí o sí hay que ir a ese otro libro si queremos saber quién es el autor. Como vamos a ver mañana, se nota que ha sido creada. Y se nota que ha sido creada por un ser inteligente, porque está muy bien hecha. Esta mañana hemos visto arte, pero mañana vamos a ver otras cosas. Y se nota que el diseñador es increíblemente inteligente, sabio, es tremendo. Pero no está el nombre. O sea, tú acabas el estudio y al final dices, ¿y quién es? Pues tiene que ser un ser muy inteligente, muy sabio, tiene que saber de biología muchísimo para poder hacer eso, una tecnología increíble. O sea, la naturaleza te habla de un creador impresionantemente grande. ¿Pero quién es? Pues hay que ir a la Biblia. ¿Sí o sí? Y entonces, aquí encontramos quién es. Isaías 42, versículo 5 y el 8. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que explica, el que extiende la tierra y sus productos. Fíjense qué interesante. Yo, Jehová, este es mi nombre. Es increíble esta declaración. Yo soy el creador y me llamo Jehová. Este es mi nombre. Y yo soy el autor de eso. ¿Sí? Y entonces es muy interesante ver que por la naturaleza nunca sabríamos quién es. Pero por la Biblia aparece el nombre de quién es el autor. Son palabras tremendas. Yo, Jehová, este es mi nombre. Así dice Jehová, creador de los cielos. ¿Sí? O sea, se declara el autor de todo lo que, de las maravillas que hemos visto esta mañana. Y luego el propio mandamiento, el cuarto mandamiento, el del sábado, que todos conocemos, pues ahí lo tienen subrayado en amarillo. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Amén. O sea, en el propio mandamiento tienes el nombre del autor. Es muy interesante. Podría no estar, pero en el propio mandamiento ahí está la firma del autor. Como decía muy bien el pastor Bor, el propio sábado ya es la firma de la creación. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero es que el propio mandamiento que hace referencia al sábado, ahí tenéis la firma del Creador. En 6 días hizo, Jehová es el quien lo hizo. De forma que la Biblia te viene clarito, como decía esta mañana, no hace falta hacer ninguna exégesis rara desde el hebreo ni cosas así, es muy clarito quién es el creador y qué es el nombre de este autor. Bueno, como ven, necesitamos los 2 libros, no podemos trabajar solo con uno. Con la Biblia no podemos ver las maravillas que hemos visto esta mañana. Si ustedes abren la Biblia no van a ver todas las bellezas que hemos visto, hay que ir al libro de la naturaleza. Pero si van al libro de la naturaleza no saben quién es el que lo ha hecho, no conocen al artista, entonces hay que ir al otro libro. Siempre vamos a estar dependiendo de los 2 libros, sobre todo unos temas más que otros, claro. Bueno, ¿cómo es ese Dios? Al ser humano le cuesta mucho trabajar, o sea, ver las cosas en plural. Nos cuesta mucho el plural.
trabajamos mejor el singular que el plural. Y, por ejemplo, en el caso de Dios, pues en la Edad Media, incluso en el Renacimiento, pues se lo pintaba solitario. Aquí tenemos una pintura de Miguel Ángel que está en la Capilla Sixtina del Vaticano, y aquí tenemos al Dios Padre que está en un momento determinado de la creación separando la luz de las tinieblas. Pero ahí tienen al Creador en solitario. Otro dibujo de otro autor, está Dios mismo ahí separando las aguas de arriba de las aguas de abajo, es otro momento de la creación. Estamos hablando en la pintura anterior del primer día de la creación y aquí estamos en el segundo. Es otro autor, pero sigue pintando al Dios solitario. Y en este caso, a Dios Padre creando. Se olvida de Jesús, por ejemplo. Solo está Dios Padre. Aquí tenemos otra vez a Miguel Ángel separando la tierra y el agua. Estamos hablando ya del tercer día de la creación, acompañado de ángeles y demás, pero Dios, el creador, en solitario. Solo el Padre está creando. Creación del sol y la luna, ahí lo tienen en estas pinturas. Está el Padre solo como creador. Y aquí lo tienen en otra pintura, creando el sol y la luna, y ahí tienen al Padre en solitario creando. Y aquí tenemos el sol y la luna, otro autor, pero siempre Dios está creando solo, siempre está en solitario. Y en este caso siempre es el Dios Padre. En la época de la Edad Media, en la época del Renacimiento, era el Dios Padre. Bueno, aquí tenemos, está creando los animales acuáticos y los animales voladores. Estamos en el quinto día de la creación. Aquí también estamos en el día quinto. Como ven, son autores diferentes, pintores distintos, pero seguimos pintando al Padre creando en solitario. Bueno, creación del hombre. Esta pintura todo el mundo la conoce, es famosísima, pero ahí tienen al Padre creando al hombre varón. Solo está él creando. No lo acompaña nadie más. La creación de la mujer, pero ahí tienen al Padre en solitario creando a la pareja. Ya ha creado al hombre en la pintura anterior y ahora está creando a la mujer. Y ahora llegamos los protestantes, porque estos son las pinturas de los católicos, ¿sí? Las pinturas que hemos visto son todas católicas, pero ahora llegamos nosotros y solo Jesús es el creador. Y ahora van a haber pinturas donde solo está Jesús creando. Ya nos olvidamos del Padre y ahora es solo Jesús el que crea. Aquí tienen una, que está Jesús creando el planeta en el primer día de la creación, pero solo Jesús, aquí no está el Padre. Se ve que tenemos problemas. Aquí está, por ejemplo, Jesús creando al hombre, sacándolo de la tierra en el día 6 de la creación, pero solo está el Hijo, en este caso es Jesús, está la referencia clara. Aquí tenemos a otra composición de una peliculita, de un documental que se hizo, pero ahí tienen a Jesús creando. O solo el Padre crea o solo el Hijo crea. ¿Y qué tal si los ponemos juntos? No sería una mala idea, ¿no? Yo lo he oído tantas veces, Jesús creador, y he leído mucho en textos antiguos del Padre como creador, el Padre como creador. Nos cuesta verlo juntos. Esta pintura me encanta, de verdad, de los dibujos más bonitos que se han hecho tratando de imaginar la creación. De verdad, es muy bonito, pero tiene un problema, no está el Padre. Está Jesús creando. Me encanta porque están los animales a su alrededor, curiosos, porque el animal es más curioso de lo que parece. No solo el ser humano es curioso, los animales también. Y están ahí curioseando un poquito qué es lo que está pasando. Pero yo he hecho en falta al Padre, como en los dibujos anteriores he hecho en falta a Jesús. Entonces, ¿qué nos pasa? Que no podemos ver plural nada, todo tiene que ser singular. O es uno o es el otro el creador, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo. Fijaros lo que dice Elena G. White. Vamos a analizar un poco esto. La revelación de sí mismo que Dios ha dado en su palabra es para nuestro estudio, ¿de acuerdo? Lo que Dios nos ha revelado, pues nos pertenece. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha querido revelar. Es lo que podemos saber. Y lo que podemos saber, pues eso es lo que hay. Bien. Debemos procurar entenderla.
Pero miren qué consejo. Pero no hemos de penetrar más allá de lo revelado. ¿Sí? Lo revelado vamos a estudiarlo en profundidad, pero sin salirnos de lo revelado, porque entonces ya estamos haciendo fantasía, ¿no? Y fijaros lo que dice, en esto el silencio es elocuencia. Es decir, salirse del guión es peligroso, porque entonces ya es algo fantástico, ya lo que yo me imagino, y por ahí podemos andar por derroteros completamente equivocados y errar al 100%. Pero, vuelvo a insistir, lo revelado, ahí está. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver lo revelado en torno al Creador nada más. Las cosas secretas, conocen, ¿no?, este texto, pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Así que lo que nos han contado, nos han contado. Y ahora no empecemos las preguntas típicas. Y, pues lo que no esté en el texto, no me lo pregunten porque no lo sabemos. ¿Sí? Ahora Elena G. de White, la Biblia va a decir cosas. Y uno va a decir la pregunta. Bueno, no, el y no hay nada que decir ahí. Eso es todo lo que hay, eso es todo lo que se nos ha revelado. Vamos a verlo. Dios es una entidad plural. ¿De acuerdo? Es una entidad plural, clarísimo. Padre que estás en los cielos, envía tu Santo Espíritu, nos abra la mente, el corazón, esas cosas. En nombre de Jesús, los citamos a los tres en una oración. Es un ser plural, si no, ¿a qué santo mencionamos a los tres en una oración? Por ejemplo. Entonces es un ser plural. Tenemos que acostumbrarnos que es un ser plural. Hay quien dice dioses en plural. Y no está mal, piénsenlo y verá que no está mal. Son uno, es una unidad, es una entidad, trabajan en equipo, son, como se suele decir, carne y uña, pero no es uno. No es uno. Eso es evidente, si no, en la oración que he hecho, ¿para qué he mencionado a los tres? Si fuera uno, pues no hace falta mencionar más, que la oración la podría haber dirigido a Dios y punto, y no haber nombrado a ninguno de los tres. ¿Sí? ¿Por qué he nombrado a los tres? Porque hay tres. ¿Sí? Entonces es un ser plural. Bueno, Génesis 1. Dijo Elohim, lo he puesto en hebreo por lo siguiente. El nombre de Dios en Génesis 1, 26-27 es un nombre plural. Elohim no es un nombre singular. O sea, si yo hiciera una traducción literal, no diría dijo Dios, sino dijo los dioses. El verbo está en singular, pero el nombre está en plural. Entonces una traducción literal diría dijo los dioses. Entonces en hebreo siempre que vean una palabra que termina en im, suele ser plural. Entonces fíjense lo que dice. Dijo un ser plural, Elohim. Hagamos. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Elohim. Hagamos a Adán a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Es decir, Dios está conversando consigo mismo. O sea, hay más de uno ahí. Después vamos a ver cuántos hay. Revelado. No revelado. Bueno, fíjense lo que dice. Y creó Elohim a Adán. Lo he puesto en hebreo también. Adán son ellos, no es él. Adán es el nombre que Dios puso a nuestra especie. Igual que está caballo, perro, gato, búho, águila, pues está Adán. Adán, hombre, puso nombre a los animales, ¿lo recuerdan? Pero no se puso nombre a su especie. El nombre de su especie lo hizo Dios, porque ¿quién pone nombre? Quien tiene autoridad para ponerlo. ¿Y quién tiene la autoridad sobre nosotros? Nuestro Creador. Solo Él podía ponernos nombre a nosotros. Entonces, Dios, cuando le dijo a Adán que pusieran nombre a los animales, era una manera de darle autoridad sobre los animales. Eso expresa autoridad. Entonces, ¿quién tiene autoridad para poner el nombre de nuestra especie? Solo Dios. ¿Y qué nombre nos puso? Adán. Adán no era el nombre de él, era el nombre de ellos. Léanlo en Génesis 5, en los primeros versículos. Allí dice que llamó el nombre de ellos
Adán, de ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Macho y hembra. Y además no dice varón y mujer, porque a veces las traducciones quieren hacerlo muy bonito. Pero el texto dice macho y hembra, las mismas palabras que se aplican a un animal. Igual que los animales son macho y hembra, en la misma palabra se usa para nosotros. Entonces deja muy claro quién es Adán. Adán era ellos. Entonces fijaros qué interesante. Elohim plural que conversa, hagamos a nuestra, y crea a un Adán que es plural. O sea, Elohim es plural y Adán es plural. Y en medio hay una conversación entre dioses, ¿me permiten la expresión? ¿O no se puede usar eso? No. Esta conversación, hagamos a nuestra... ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Dioses? Bueno, vamos a verlo un poquito mejor. Vamos a ver, ¿el Padre no es Dios? ¿El Hijo no es Dios? ¿El Espíritu Santo no es Dios? Entonces, eso es dioses. En castellano, al menos, eso es un plural. Claro. Bueno, en fin. Pero ahí está muy bien, en Génesis 1, 26, 27, es muy clarito. Elohim plural crea un ser plural, Adán. Es muy interesante esto. No crea un ser singular. Dios no crea al hombre solo o a la mujer sola. Los crea a ellos, porque Dios también son ellos. Entonces los crea, vamos a hacerlos como somos nosotros, ¿no? A nuestra imagen, nuestra semejanza, vamos a hacerlos a ellos como somos nosotros. Eso sería una traducción más libre. Entonces, ¿cómo somos nosotros? Plural, pues vamos a hacerlos a ellos también plural. Bueno, esto lo dejamos para otro momento. Génesis 3. Cuando pecaron, fíjense qué declaración, esto es tremenda, vale la pena todo un sermón sobre esto. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, refiriéndose a ellos, sabiendo el bien y el mal. Ahí se me ha ido una letra. ¿Sí? El hombre es ahora como uno de nosotros en cuanto al tema de conocer el bien y el mal. Fíjense cómo dialoga. Ya tienen dos textos nada más que en los 3 primeros capítulos. Génesis 11, la Torre de Babel. Saben que se empeñaron en construir una ciudad y una torre enormemente alta. Y entonces, fíjense lo que dice. Y dijo Jehová, he aquí han comenzado la obra, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, plural, y confundamos, plural. Es que es evidente que ahí hay una entidad plural, que conversa consigo mismo. Y ahora cuando lleguen los textos de Elena G. White, es impresionante. Por primera vez, en el Nuevo Testamento, se da a conocer a uno de los componentes de la divinidad, que en el Antiguo Testamento no está tan claro. ¿Sí? Ahí sí que hay que hacer exégesis y es más complicado. Sí, se puede hacer, pero es más complicado, no es tan evidente. La prueba es que en el Nuevo Testamento los judíos no se habían enterado que había otro ser en la divinidad. Fijaros, aquí tenemos Juan Ruiz de la Peña, un gran teólogo, que él dice lo que caracteriza los textos de 1 Corintios 8, 6, lo vamos a leer ahora, y Colosenses 1, 15, 20, es que por primera vez, dice este autor, Cristo aparece al lado del Padre en el papel de creador. Esta es la gran noticia. ¿Sí? En el Antiguo Testamento Jehová se manifiesta como plural, tiene en algunos momentos, como hemos leído, donde aparece un plural, pero clarito es el Nuevo Testamento. Y ahí tenemos 1 Corintios 8, 6 y Colosenses 1, 15, 20, donde se declara de forma clarita, sin necesidad tampoco de exégesis, que Cristo es creador también. Bueno, pues vamos a leer esos textos. 1 Corintios, es increíble. Solo hay un Dios, fíjense qué declaración. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, creador, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Ven que es un tratamiento de igual a igual? Es decir, hay un solo Dios, pero ahora tenemos al Padre y el Hijo. Entonces, aunque el más tonto se daría cuenta de que
un solo Dios y ahí hay dos. O sea, aquí pasa algo, ¿no? Estamos hablando de uno solo y resulta que está Padre y Hijo, y los dos son creadores. Es un texto revolucionario, según el autor que hemos comentado. El otro texto, Colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Se me ha ido el artículo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y es evidente de quién está hablando, ¿no? De Cristo. Muy clarito, es un texto también muy clarito. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, es otro texto que subraya y mete, digamos, en el equipo creador a un otro ser que no se conocía en aquella época. ¿Sí? Es interesante. Y Juan 1, ¿no? ¿Quién no conoce Juan 1? En el principio ya existía el verbo ya sabemos que es Jesús, y el verbo estaba con Dios, en ese principio, y el verbo además era Dios, Él estaba con Dios, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado iba a existir, en Él estaba la vida, era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y con otra letra subrayo, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. O sea, ahí tenéis tres textos que acabamos de leer, de Corintios, Colosenses y este de Juan, donde aparece clarito que en el equipo creador, pues no hay solo un ser, al menos hay dos. Aparecen muy clarito estos dos. Bueno, ahora nos vamos a Elena G. de White. Fíjense lo que dice, que es impresionante. Cuando yo lo leí la primera vez, desde luego me impactó. El Padre debía obrar especialmente en unión con Él, está refiriéndose al Hijo, en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. En el proyecto, el Padre y el Hijo se encerraban, digamos, en un grupo en privado. El diablo se moría de ganas por entrar en ese grupo y de hecho, pues ya sabéis que a partir de ahí empieza a celarse con Jesús, porque Lucifer dice, ¿por qué Jesús y yo no? ¿Por qué el Padre le consulta sobre el proyecto y el plan de crear la tierra y yo no? Con lo grande que soy yo merecería estar ahí en el... Pero fíjense que fue una cosa privada, estamos hablando de la creación de nuestro planeta. Entonces el Padre y el Hijo se encerraban y hablaban y proyectaban. Bueno, increíble, ¿no? Como un artista. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿De qué manera esto, aquello, el más allá? Supongo que hablarían de ese tipo. Bueno, yo no sé cómo hablan los dioses, ¿no? Nunca ha estado una conversación entre ellos. Pero me imagino algo así. Y se cerraban completamente, y eso era un círculo privado y cerrado, y allí no entraba ni los ángeles. Un Lucifer, ya sabemos que era un ángel muy especial, ni él tenía cabida. Pero ahí tienen al Padre y al Hijo proyectando la creación. Esto es revelación. Yo no entraría ni saldría de ahí. Esto es lo que cuenta Elena G. de White. Este texto me encanta. Es de mis preferidos. Miren, el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Después de crear la tierra, por eso están los puntos suspensivos, para no alargar el tema, después de crear la tierra y los animales que la habitaban, miren lo que dice Elena G. White, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, ya lo hemos comentado, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado, ¿qué dice? Juntos, no por separado. No fue solo Cristo el que creó, ni fue el Padre solo, como hemos visto en las ilustraciones que hemos mostrado. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes. Así que el artista de las maravillas que hemos visto esta mañana es la divinidad, al pleno. Mirad, entonces
Entonces, cuando ya había creado la tierra y todos los animales y demás, plantas y todo, entonces Dios dijo, está hablando el Padre evidentemente, Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre nuestra imagen. ¡Wow!, ¿no? Ahora ya sabemos quién dijo el hagamos. Se lo dijo el Padre al Hijo. ¿Ya habían acabado la creación? Me imagino en el sexto día. En el sexto día acabaron la creación de los animales terrestres y ahora dice, bueno, ahora toca hacer el ser humano. Vamos a hacerlo a nuestra imagen como lo hemos proyectado. Pero es interesante, como el texto bíblico no me lo dice, declara claramente que hay un diálogo entre ellos, pero es Elena G. White que me dice quién y a quién se le dicen esas palabras. Las dice el Padre y se las dice al Hijo. Bueno, es muy interesante. Bueno, fijaros este texto también. El soberano del universo no estaba solo en la creación. La obra benéfica está refiriéndose a la creación. Tuvo un compañero. Esto es la revelación. Sí, esto no lo he escrito yo. Así que si echan en falta a alguien es cosa de ustedes. Yo de la revelación no me muevo ni un pelo. ¿Ah? Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios, que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados, un mundo feliz. Eso es lo que Dios quiso crear, un mundo feliz. Pero cuando digo feliz, es feliz para todos, para los animales, para los humanos, donde no hubiera muerte, no hubiera sufrimiento. Ese era el mundo que Dios quería, para que fuera brindar felicidad a todos los seres creados. En el principio, ahora cita Elena G. White, pues Juan 1, el verbo era con Dios, Cristo el verbo, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter, en propósitos. Muy clarito, ¿no? Yo creo que no hay que perder mucho tiempo en esto, muy claros los textos. Bueno, otro texto. El Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes, ya estaba yo, ¿no? Antes de sus obras. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días. Digamos que el Hijo hace feliz al Padre, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿No se habla qué tal se llevan los componentes de la Trinidad? ¿Cómo se llevan entre ellos? Yo nunca he oído un sermón sobre el amor entre ellos. Mirad cuánto amor Dios nos da a nosotros, ¿es verdad? Y entre ellos, ¿recuerdan la oración esa que le hace su Padre? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Bueno, pues Dios quería que fuéramos felices como ellos son felices. ¿No les parece que la divinidad debe ser felices? ¿O ellos están tristes y decaídos todo el día? Algún día predicaremos un poquito más sobre esto. Pero es muy interesante. Es muy interesante. A mí es que me apasiona el tema de Dios. Es más, es mi tema favorito. Porque finalmente lo que les he mostrado esta mañana del arte no es tanto el arte lo que me importa, sino como el artista. Yo quiero estudiar el arte para aprender del artista. Es decir, a través del arte yo puedo saber muchas cosas del artista. Y finalmente el móvil es conocer mejor a Dios. Eso es el móvil, el por qué. El Padre y el Hijo en el primer sábado. ¡Wow! ¿Qué creen? ¿Que acabó la creación y el Padre se marchó? Porque tenía una urgencia. Los ángeles le dijeron que había no sé qué problema en el planeta Krypton. Al principio el Padre y el Hijo, fíjense qué bonito este texto, habían descansado el sábado después de su obra de creación. ¿Y quién estaba en ese sábado? Además del Padre y el Hijo. Adán y Eva. Es que me emociona y trato de pensar en otra cosa para no emocionarme. Pero ¿se imaginan ese primer sábado? La divinidad celebrando la creación con el ser humano. ¿Se imaginan a Adán y Eva teniendo al Padre y el Hijo, los creadores? ¿Qué sábado fue aquel? Eso tuvo que haber sido impresionante, teniendo al Creador allí. Madre mía, qué sábado. Pero es muy bonito, ¿no?
Fíjense la importancia que Dios le da al sábado, que lo crea, vamos a decir de esa manera, y se queda a celebrarlo junto al hombre que ha creado. ¡Buah! Y comparte el primer sábado con nosotros. Yo trato de imaginármelo, pero la imaginación no me da para más. ¿Cómo fue aquello? Una creación recién creada, un huerto del Edén genial, todo sin muerte ni sufrimiento, y teniendo al Creador al lado que le podías preguntar 1000 cosas. Madre mía. Bueno, ¿ven? Pero esto no es todo. Esto no es todo. Ahora, los dioses, suena tan mal, ¿verdad? Ahora Dios organiza una escuela. Esto es muy importante. El hombre recién creado no sabía nada. No había tenido padres, no había ido a una escuela, no tenía amigos, no había ninguna sociedad, no leía la prensa, ni la televisión, ni las noticias, ni programa ninguno. Era cero. No tenía grabado más que el idioma sí que lo tenía. Porque recuerden que cuando él ve a ella, pues se expresa en una lengua que no sabemos cuál es. Esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada Isa porque de Is fue tomada. Son las palabras en hebreo. ¿Sí? La traducción hacen lo que pueden, ¿no? Pero Isa y Is son dos términos que no sabemos qué significan. ¿Se ve? Entonces, salvo el lenguaje, porque ella también hablaba, ¿o no? No dialogó con la serpiente, ojalá no hubiera hablado. Ahí hubo un fallo en la creación, algo pasó ahí. Así que ella hablaba y él hablaba. El lenguaje, tenemos un programa, no sé si esto lo habéis considerado alguna vez, tenemos en el cerebro el programa del lenguaje, es un programa. Lo mismo que la computadora tiene programas. O sea, una computadora, si no le metes programas, pues de poco vale. Entonces nuestro cerebro, además de determinadas áreas y cosas, tenemos programas. Y uno de los programas es el del lenguaje. Entonces ellos tendrían en su cerebro el programa instalado, pero además con datos. ¿Qué datos? Pues el vocabulario, para poder hablar una lengua. ¿La divinidad eso es la única vez que lo hizo? ¿Conocéis algún otro momento que Dios hizo algo parecido que con Adán y Eva? En el Pentecostés, ¿no? ¿Qué pasó con el Pentecostés? Sin haber ido a una academia de idiomas y pasarse 3 o 4 años estudiando inglés, pues ya sabían hablar inglés, ¿no? Sí, o sea, Dios cuando le parece puede puede instalar en tu programa datos para que el programa ya esté preparado para su función. ¿Ok? Entonces, salvo el programa del lenguaje, ¿qué sabían de la vida? Nada. Entonces Dios organiza una escuela. Esto lo sabemos por Elena G. de White. La Biblia no dice nada de la escuela. Simplemente dice que plantó un huerto con árboles frutales que hemos leído esta mañana, hermosos a la vista y sabrosos para consumir. ¿Recuerdan? Y está el árbol de la vida y habla del árbol de la ciencia del bien y del mal y cosas así. De los ríos y todo eso, que está muy bien, pero no nos cuenta, no sé por qué, la escuela del Edén. Es Elena G. de White la que nos revela la escuela. Y es que sin escuela, pues Adán y Eva tendrían que haber partido de cero. Entonces Dios organiza una escuela y me los lleva a la escuela. No sé si de la oreja, pero bueno, miren lo que dice los textos. En el caso de Génesis simplemente no pone eso. Se estableció una escuela, eso está mal, ese no es de Génesis 3:8. Miren aquí, la educación. El jardín del Edén, miren cómo lo dice ella, era el aula. La naturaleza, no lo dice Antonio Cremades, la naturaleza, el libro de texto. Fíjense a qué los puso a estudiar, la naturaleza, en esta escuela. El creador, ¡wow, qué lujo! El creador mismo era el maestro. Y aquí sí que sabemos quién era. Aquí no eran los dos, padre e hijo. Aquí sabemos que era Jesús el maestro. ¿Se imaginan tener a Jesús de maestro?
Además del lujo del primer sábado que pasaron juntos, ahora en la escuela enseña el Creador. Madre mía. Los padres de la familia humana, los alumnos. Miren qué interesante. Pero el padre, el hijo, es el que va a enseñar en la escuela. Pero miren el padre. Nuestro Padre Celestial dirigía, miren, personalmente su educación. Miren qué importancia le dio la divinidad a la escuela. Es que si no fuera por la escuela, ¿qué es la universidad? Pues es donde va un alumno a aprender lo que se sabe de esa especialidad. ¿Qué es una facultad de medicina? Donde se va a aprender qué se sabe en nuestra civilización sobre medicina. Es decir, la universidad trata de poner al día a los alumnos. El universo ya estaba cuando fuimos creados. Fuimos el último pollo que entró en el gallinero. El universo ya estaba. Elena G. White habla de planetas habitados que hay por ahí. Así que fuimos la última creación en este momento. No sé si Dios ha querido seguir creando o está tan ocupado con el tema de la redención que ya tiene bastante lío con eso, ¿no? No lo sé. Pero en ese momento era la última creación. Entonces, la escuela qué finalidad tenía? Ponerlos al día en la cultura del universo. Claro. No sabían nada. Hubo que enseñarles de todo, desde cero. Fíjense, a menudo iban a visitarlos los santos ángeles que les daban consejo e instrucción. Fíjense qué staff de profesorado. Yo no conozco ninguna escuela, ninguna universidad que haya tenido mejores maestros que tuvo a Adán y Eva en la escuela del Edén. No he conocido una cosa igual. ¿Se imaginan tener a los ángeles de maestros, el propio Jesús de maestro, el padre que se interesó personalmente en el plan educativo? Es decir, la divinidad le dio mucha importancia a esta escuela, mucha importancia. ¿Quieren saber el futuro de la escuela del Edén? Pues el cielo es una escuela. ¿Qué creen que hacen los seres de otros mundos? Su campo de estudio, ¿cuál es el campo de estudio? El universo, la naturaleza. Su maestro, el ser infinito. En el Edén, miren qué dice ella, en el Edén fue establecida una filial de esa escuela universal, vamos a llamarle así. Y una vez consumado, prepárense ya, compren ya la mochila y todo esto. Y una vez consumado el plan de redención, a la escuela vamos todos otra vez. Vamos otra vez a la escuela. Miren, una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Claro, porque vamos a estar atrasadísimos respecto al universo. Prepárense a sonrojarse más de una vez. Porque los seres de otros planetas van a decir, ten paciencia, es de la Tierra, se lo diré en voz baja. Es de la Tierra. Porque inventaron la computadora, piensan que ¡guau! Y porque tienen antenas parabólicas, están de un ego subido que no veas. ¿Y por dónde andará la tecnología? ¿De por ahí? ¿Por dónde andará? ¿Qué conocimiento tendrán estos seres? Entonces tendremos que desaprender y aprender tantas cosas. Así que el Edén fue solo una filial. Dios organizó escuelas semejantes en otros lugares. Y entonces cuando acabe el plan de redención y finalmente lleguemos a buen puerto, como se ha estado mencionando a lo largo de estos días, pues la escuela del Edén volverá otra vez y allí vamos a ir todos otra vez, como Adán y Eva. Bueno, ¿y qué va a pasar? Miren, todos los tesoros del universo, todo lo que han descubierto los otros planetas que no han pecado, se ofrecerán al estudio de los redimidos. Y esos redimidos somos tú y yo. Es decir, nos dará la clase no sé quién del planeta, yo qué sé, y diremos, no, no, que este es muy exigente, madre mía, cuando se pone con el tema de la tecnología, en 5 minutos ya nos hemos despistado, ya no sabemos.
Bueno, nos van a poner al día, entre todos. Dios mismo, ya lo hemos comentado, van a estar los ángeles y otros seres. Esto es una realidad. O sea, de las primeritas cosas, después de disfrutar el día de la entrada a la Nueva Jerusalén y Jesús que nos presentará el Edén y el árbol de la vida y nos dará a comer esto y daremos una vuelta por aquí y por allá, mañana a las 9 empiezan las clases. No, déjenos una semanita por lo menos que disfrutemos de esto, ¿no? Bueno, va a ser increíble. Miren qué dice: con indescriptible dicha, o sea, va a ser un gozo, los hijos de la tierra, me encanta cómo nos llama, los hijos de la tierra participarán del gozo de la sabiduría de los seres que no cayeron. Comparten los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos. Imagínense, allí no hay muerte. Imagínense grandes inteligencias humanas, estoy pensando un Einstein, por ejemplo. Imagínense esos cerebros tan privilegiados que vivan siglos y siglos en el estudio. ¿Qué cosas no nos enseñarán? Es que va a ser impresionante. Y ese conocimiento, ¿dónde lo han adquirido los extraterrestres? ¿En la contemplación de qué? O sea, el libro de la naturaleza vuelve a estar ahí, Vamos a tener también otra asignatura que es la de la redención. Vamos a estudiar algunas cosas más. O sea, vamos a estudiar los dos libros de nuevo. Porque vamos a estudiar teología, porque hay cosas que tenemos que llegar a comprender en toda su profundidad. Pero el libro de la naturaleza, o sea, en realidad, vuelve a estar los dos libritos ahí. Bueno, estos dibujos sí son correctos. Ahí tienen a Jesús conversando con Adán y Eva, mostrándoles los animales, no sé qué está explicando ahí, pero este dibujo sí es correcto. Sí es correcto porque Jesús iba y les explicaba cosas. De hecho, el día de autos, cuando Adán y Eva pecaron, pues allí fue Jesús el que apareció en el huerto y los llamó y conversó. Es decir, Jesús los visitaba de vez en cuando. Entonces, un dibujo donde está Jesús mostrándoles la naturaleza a Adán y Eva es correcto. Eso es posible, porque Jesús sabemos que era uno de los maestros que enseñaban el Edén. Hay dibujos muy bonitos. A mí me encanta, incluso me pone la carne de gallina. Me imagino al propio creador. Claro, es que soy biólogo. No puedo evitarlo. Me imagino tener al creador a mi lado que me explique tantos enigmas que no tenemos explicación. Pues mira, ¿sabes esto y aquello? ¿Y por qué ocurre esto? Pues mira, aunque Jesús creo que no va a ser un profesor tan fácil. Va a decir, a investigar. La semana que viene me cuentas qué resultados ha obtenido y ya te diré si vas bien o vas mal. Bueno, no sé cómo va a ser, pero va a ser un encanto, eso va a ser un encanto. Este dibujo está muy bien. Y este también, mirando la hermosura de las plantas como esta mañana, pero qué diferente es verla como hemos hecho esta mañana y hacerlo teniendo al pintor, al artista. ¿Sí? Yo una vez en mi vida tuve la suerte de mirar cuadros teniendo al pintor a mi lado. Yo había visto esos cuadros yo solo y en otra ocasión tuve el privilegio de contar con el pintor, con el autor de los cuadros. Madre mía, los cuadros eran otra cosa, es como si no los hubiera mirado. Es decir, nos volvimos a pasear por el stand porque de lo que él me contaba a lo que yo había visto, cualquier parecido era pura coincidencia. ¿Cómo cambia el cuadro cuando tienes al pintor al lado? ¿Sabes por qué he puesto esto? ¿Sabes por qué he puesto aquello? ¿Sabes por qué esto lo he pintado más oscuro? ¿Sabes por qué sale esa luz de ahí? ¿Te has fijado en el rostro? Lo que yo estoy queriendo decir, wow, cuando tú tienes al pintor al lado, el cuadro es otro. Entonces yo me imagino esa galería que hemos visto esta mañana teniendo al artista, el autor, que lo ha hecho, ¿cómo debe cambiar una cosa así? Lo que yo le preguntaré es por qué esas ranitas tan bonitas las ha hecho venenosas. Bueno, estamos bromeando un poco, ¿no? Este dibujo es mi preferido. Les he mostrado el de la creación preferido del hombre. Es una lástima que no esté el padre y el hijo, pero este dibujo donde está el hijo agachado y está creando al hombre es muy bonito, con los animales allí curiosos, qué está pasando ahí, ¿no? Es una lástima que no hubieran puesto al padre porque sería un dibujo perfecto.
Este es muy bonito también, porque está la pareja y está Jesús como maestro, pues disertando, vete a saber sobre qué temas hablaban. Bueno, pues ese tiene que ser algo, o sea, no hay que perdérselo, hay que estar ahí, eso hay que estar ahí. Bueno, y Jesús y la naturaleza, esto sí que podemos hablarlo. Fijaros lo que dice Elena G. White. Estamos hablando de ahora el Jesús humano, el que se hizo hombre, el Jesús que se paseaba por la tierra de Israel. Delante de él, está hablando de Jesús, se extendía, miren lo que dice ella, la gran biblioteca de las obras de Dios. El que había hecho todas las cosas, estudió las lecciones, fíjense qué modelo, estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Claro, eso tuvo que ser también precioso, ¿no? Haber conocido a Jesús en esta tierra. Qué ventaja tuvieron los discípulos de aquella generación. Qué lástima que no lo supieron aprovechar, teniendo al mismísimo Creador allí, entre ellos. Y miren lo que dice Jesús, apartado de los caminos profanos del mundo, esto no lo ha escrito Antonio Cremades tampoco, adquiría conocimiento científico ¿de qué? Jesús, que era el autor, estudiando su propia obra. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres, toda la creación. El propio Creador nos ha dado ejemplo de dedicar tiempo a ese libro. ¿Y Jesús no dedicó también tiempo al otro libro? Madre mía, cómo dominaba la Biblia. Le querían hacer tropezar aquí y allá y se conocía la Biblia, los textos que se conocían entonces, se lo conocía así, tenía siempre una respuesta con un texto bíblico. Entonces ya tienen al propio Jesús que estuvo estudiando los dos libros. Entonces, si Jesús, que es nuestro modelo de vida, hace eso, pues ¿qué es lo que creéis que espera la divinidad que hagamos nosotros? En su enseñanza, fíjense lo que dice aquí, basada en la naturaleza, Cristo hablaba de las cosas que sus propias manos habían creado y que tenían cualidades, que Él mismo les había impartido. En su perfección original, todas las cosas creadas, ¿qué eran? Una expresión del pensamiento de Dios. Es que las cosas que hemos visto esta mañana, Dios se las pensó antes, las proyectó y las llevó a cabo. Entonces, cuando tú miras esa flor, estás viendo el resultado del pensar de Dios. Y decidió crear eso, y esto otro, y esto otro. ¿Recuerdan la cantidad de especies que hay? Bueno, miren, he puesto aquí algunas parábolas que todo el mundo conoce. Mirad las aves, considerad los lirios, el desarrollo de la semilla de mostaza, la levadura, la higuera estéril, el trigo y la cizaña, la perla, la vid y los pámpanos, la higuera, el sembrador. Pensar que en los evangelios no vienen todo lo que Jesús dijo. Recuerden Juan cómo acaba el evangelio. Si yo hubiera tenido que poner todo lo que hizo Jesús y dijo Jesús, ¿recuerdan? No cabrían los libros en el mundo. Pero suficiente como para darte cuenta que Jesús usó mucho de la naturaleza para explicar conceptos e ideas. Bueno, así por repasar un par de ejemplos. A ver cómo estamos de tiempos. Sí, 2 o 3 minutos. Fíjense cómo lo dice. Así es el reino de Dios. ¿Qué tal? Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La semilla brota y crece, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Interesante cómo está explicando algo que ocurre en la naturaleza para luego sacar una lección de ahí, una enseñanza. Usa la naturaleza para enseñar conceptos e ideas. ¿Y cuál es el concepto aquí? Miradlo, qué bonito. La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual. El desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Como en la naturaleza, así también en la gracia. No puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir. Las plantas no pueden no desarrollarse. Así
como su crecimiento es silencioso, el de la planta, e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada grado de desarrollo nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí tenéis un ejemplo de cómo Dios usó la naturaleza para explicar un concepto de tipo espiritual. Me encanta este dibujo también. Los hay unos cuantos que son mis preferidos, ¿no? No os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir, y todos conocéis lo que viene a continuación. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni juntan. Qué gran observador de la naturaleza, porque él está diciendo, mirad las aves del cielo, ¿sí? Dicen los estudiosos que en ese momento delante de la gente habían pajaritos por allí moviéndose. Por eso dijo, mirad. No fue una cosa que dice, mirad cuando veáis algún pájaro por ahí. No, dice, mirad esos pajaritos. Ese texto está diciendo, mirad los que están ahí mismo ahí. ¿Veis? Pues ellos no han hecho nada por tener comida. El Padre los alimenta. Y entonces viene un texto precioso. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pues claro que sí. El texto lo hemos puesto esta mañana. Considerar los lirios del campo. La misma cosa que con los pájaros. Seguramente habían unos lirios cerca. No, seguramente no, los había. ¿Y por qué lo afirmo? Por lo que voy a poner ahora. No, yo no puedo afirmar nada que no esté escrito. Jesús arrancó. Por eso sé que habían lirios allí. Arrancó un hermoso lirio y lo colocó en manos de los niños y los jóvenes que tenía más a tiro. Y expresó la lección, considerarlos. Y yo me estoy imaginando, habían allí unas flores cerca, arrancaría una o dos, no sé, y las mostraría, se le dejaría en manos de los jóvenes y niños que había por allí, y le dijo a todos, mirad esto, ni Salomón se vistió como uno de ellos, que vimos esta mañana. Es que Jesús ponía a la gente en contacto con la naturaleza. Mira lo que dice, Él desea que lo leamos en cada lirio y en cada brizna de hierba. Es decir, que la naturaleza Él la usó para enseñar verdades. Y terminamos con esta diapositiva. No tiene nada que ver ya con Elena G. White. Es la autora de Regreso a la naturaleza, un libro muy interesante. Pero fijaros qué dice. Sí, de Regreso a la naturaleza. ¿Qué es lo que el mundo natural tiene que enseñarnos sobre la vida? Fíjense qué trascendente se pone esta autora en un momento determinado del libro. Hay una diferencia entre aprender sobre la naturaleza y aprender de la naturaleza. Son dos cosas muy distintas. Lo que hace una carrera como la mía de biología es aprender de, pero no sobre. Perdón, al revés, ¿no? Sí, bueno, bien, me salió mal. La mayor parte de nuestro aprendizaje convencional relacionado con el mundo natural se centra en aprender sobre la naturaleza. Aprender de la naturaleza es completamente distinto, y lo he subrayado en amarillo. Aprender de la naturaleza con total apertura de espíritu, reflexionando sobre lo que sea que tenga que enseñarnos. O sea, hoy día hay mucha gente que se ha dado cuenta de esto, que la naturaleza es un libro que te enseña muchísimas cosas. Es un libro donde se pueden aprender muchas historias y te da muchos consejos sobre la vida. No vamos a tener tiempo sobre eso, pero algo vamos a decir mañana, para que no sea que se quede esto a cero, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Creo que ustedes ya se merecen un poquito de tranquilidad, aunque todavía queda otro tema, que estoy seguro que va a ser muy interesante. Como ven, tenemos un creador que es fantástico, es un artistazo, un gran artista con una creatividad, un gusto, detalles, en fin, una capacidad de imaginación increíble, pero al mismo tiempo es nuestro Redentor. Y es además el que nos creó a nosotros, no solo a las cosas bonitas que vimos esta mañana, sino también es nuestro creador. Y eso hace que sea todo precioso, ¿sí? Así que tenemos muchísimos motivos para agradecer a Dios, muchos motivos, ¿sí? Bueno, pues aquí lo dejamos. Buenas noches a todos.
Recuerda quiénes somos. Fuimos los alborotadores, los revolucionarios, los radicales, los idealistas, los poco convencionales, los inconformistas, los fanáticos, los soñadores, los disruptivos, los pensadores y hacedores, los reformadores. Sacrificio era la palabra que nos definía. Puedes citarnos o no estar de acuerdo con nosotros, seguirnos o oponerte, pero lo único que no puedes hacer es ignorarnos, porque cambiamos las cosas, aceptamos responsabilidades, somos líderes en los negocios, inventores, influencers, innovadores, empresarios, amos y no esclavos de las circunstancias. No podemos ser comprados o vendidos. Nuestra conciencia es tan exigente con el deber como la aguja al polo. Defendemos la verdad aunque se caigan los cielos. Empujamos a la humanidad a su destino eterno, porque amamos a las personas y a Dios. Y aunque algunos piensen que tenemos un espíritu de oposición, nosotros lo vemos como espíritu pionero y espíritu de riesgo, espíritu emprendedor, espíritu misionero, el Espíritu Santo. Porque las personas que están tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son quienes lo hacen. Fuimos creados para crear.